Muy buenas a todos chicos, en el vídeo de hoy vamos a revisar el set 75051, el Jedi Scout Fighter, el cual salió a la venta en el año 2014 a un precio de salida de 70 € y que cuenta con 490 piezas y 4 minifiguras. Este set está basado en la serie animada Yoda Chronicles, por eso puede ser que a algunos de vosotros no os suene mucho este set. Esta serie trajo otros sets, algunos de ellos muy exclusivos y que hoy en día cuestan una pasta, y la verdad es que os recomiendo encarecidamente ver la serie. Yo me la vi hace tiempo y creo que va siendo hora de volverla a ver. Como veis, el arte de la caja está chulísimo, como casi todas las antiguas. Vamos a pasar a ver las minifiguras. Primero tenemos a Jek 14 con este casco tipo Stormtrooper, aunque algunos a lo mejor conocéis también otra versión de esta figura que tiene el casco de Clone Fase 2. Tiene cara por ambos lados y un brazo transparente que queda genial, y una buena impresión en torso y piernas. Pasamos al droide de protocolo RA7, un droide muy peculiar con un molde de cabeza muy chulo, pero al que vemos que le falta impresión en esta zona, se queda muy pobre, al menos los ojos creo que deberían haberle puesto impresión. Seguimos con la figura la cual me hizo comprar este set, el Jedi Itoriano, el único Jedi que tenemos de Lego de esta raza y que a mí me recuerda mucho al que vimos en la serie de Clone Wars del año 2003. Me encanta esta figura, con este molde de cabeza, muy buena la verdad. Ya por último tenemos a un droide astromecánico con un color azul oscuro muy llamativo y unas impresiones bastante buenas. Con impresión por la parte de atrás hubiera sido una figura perfecta en mi opinión. Dejando a un lado las figuras, vamos a comenzar a hablar de la construcción. Un caza Jedi muy peculiar, con unas alas en forma de tenazas que me recuerdan a la forma de un cangrejo, y que se siente la verdad muy sólido. Podemos agarrarlo con una mano y no da ninguna sensación de fragilidad. No parece que se vaya a desmontar nada. Tiene una combinación de colores blanco granate gris que me gusta bastante, con los detalles de los misiles en un verde transparente. El tamaño del set es considerable, bastante más grande que los cazas Jedi típicos. Vamos a empezar a analizarlo por partes. Por la parte delantera nos encontramos dos cañones bastante simples, nada de particular. Un poco más atrás nos encontramos dos pegatinas, con uno de los logos de la República. Y es que el set tiene un total de 8 pegatinas. Por aquí detrás, en las piezas grandes podemos ver otras 4 más, y en la cabina tenemos otras 2 grandes en los laterales. Hablando de la cabina, tenemos espacio para 2 de las figuras, una mirando hacia cada lado. Cada asiento cuenta con una pieza de panel impresa bastante buena y una cabina individual. Lo que más me gusta de esta cabina es que tiene una funcionalidad algo curiosa. Cuesta un poco, pero la podemos quitar y poner. No sé muy bien a qué se debe esta funcionalidad, pero es un buen detalle poder quitarla y ponerla, ya que una vez la quitamos nos es más fácil acceder al interior y colocar nuestras figuras más cuidadosamente. Justo detrás de la cabina tenemos hueco para el droide astromecánico, y a sus lados nos encontramos 2 disparos. Como funcionalidad de juego, estos disparos son de los que más me gustan, ya que son bastante potentes, pero sin embargo son muy delicados y al más mínimo roce ya salen disparados. Si os digo la verdad, a lo largo de los años he perdido varias piezas de esas al dispararse y nunca averiguar dónde cayeron. Ya justo al final, en la parte trasera del set, tenemos 2 cañones más en una especie de torreta, pero que en su interior tiene un hueco de almacenamiento que ahora veremos. A los cañones les podemos dar la vuelta y colocarlos apuntando hacia adelante o hacia detrás, como más nos guste. En los laterales traseros encontramos esta especie de alerones, hay 4 de ellos y son completamente móviles. También cuenta con 2 motores bastante básicos, pero que quedan muy bien. Me gustan, además el tamaño está bastante adecuado a lo que es el set en sí, ya que hay otros que los cañones son muy grandes o muy pequeños respecto a la construcción en general. Vamos a ver el hueco de almacenamiento que os mencioné antes, justo debajo de los cañones, en el cual encontramos 2 cajitas donde tenemos espacio en una de ellas para un holocrón y en el otro para unas bombas. También tiene un enganche para que podamos colocar los 2 sables láser que aparecen en este set, el del Jedi Itoriano y el de Jek 14.
Y hasta aquí el set, un set peculiar que nos dio la serie de Yoda Chronicles, pero que en mi opinión es fantástico. Esto es justo lo que espero de una serie de Lego Star Wars, personajes nuevos, sets peculiares y bonitos, y en cuestión un poco eso, sets que no hayamos tenido ya o que salgan en las películas o series animadas. Mi nota para este set es un 9 sobre 10, el precio que tuvo en su día me parece muy acertado para lo que nos ofrece, 70 euros por 4 figuras, y aunque no tiene muchas piezas, la construcción, son solo 490, es de las de antes, no es como ahora, el tamaño es bastante bueno, y es uno de los aspectos que más destaco del set. Tiene una buena jugabilidad y la verdad es que no puedo destacar casi nada malo, solo el detalle del droide de protocolo que no tiene impresión en la cabeza y poco más. Un muy buen set en general. Espero que os haya gustado esta reseña y si queréis ver más vídeos como este, estáos atentos. ¡Hasta la próxima!